El 13 de mayo de 1846, Estados Unidos le declaró la guerra a México, apenas 25 años después de consumada la independencia. México atravesaba una severa crisis política, económica y militar. Había movimientos secesionistas en diversas regiones y el poder era ejercido a través de cacicazgos locales. La administración pública del país era un verdadero desastre. El historiador José Bravo Ugarte nos dice: mientras en los Estados Unidos todo el país se consagra a ganar la guerra y hay unidad de mando en cada campaña, México se desintegra en la anarquía. Se aprisiona al presidente Paredes, se cambia la forma de gobierno y la constitución, hay 7 presidentes, 6 generales dirigen sucesivamente la campaña contra Taylor, prosiguen las insurrecciones y solo 7 de los 19 estados que forman la Federación Mexicana contribuyen con hombres, armas y dinero para la defensa nacional. Con este panorama tan desolador surgen algunas preguntas. ¿Cuál fue la postura tlaxcalteca ante la invasión estadounidense? ¿Apoyaron los tlaxcaltecas la defensa de México? ¿Hubo batallas en territorio tlaxcalteca? ¿Hubo tlaxcaltecas destacados en la guerra? Soy Iván Corona, este es mi canal, Tlaxcala, la Conquistadora, y este video fue posible gracias a Tamarindo Pulpi. En un momento más detalles. El contexto tlaxcalteca. Desde 1836, el territorio de Tlaxcala había sido agregado al Departamento de México, en calidad de distrito, y además Puebla hacía todo lo que estaba en sus manos para que el territorio se le anexara. En 1846, el ayuntamiento de Apetatitlán, en una declaración patriótica, condenó la invasión estadounidense. En aquella época, Tlaxcala era gobernada por un jefe político designado por el presidente desde la Ciudad de México, y el jefe político de turno era Luis Espino. Estos jefes políticos poco se preocupaban por gobernar y administrar Tlaxcala, más bien estaban preocupados por congraciarse con el presidente de turno para así acceder a mejores puestos en el gobierno. Esto dejó a Tlaxcala en un estado deplorable. Los ayuntamientos de Apetatitlán y Chiautempan elevaron al gobierno de México una petición de destitución del jefe político, es decir, de Luis Espino, pues denunciaban que estaba confabulado con las autoridades de Puebla para que Tlaxcala pasara a formar parte de su territorio. Sin embargo, en medio de la crisis de la intervención estadounidense, el gobierno se negó y le pidió a Luis Espino encabezar el reclutamiento de hombres para la defensa del país. Ante esto, el comandante militar de Tlaxcala, el general Ignacio Ormaechea y Arnaiz, los ayuntamientos de Apetatitlán y Chiautempan, así como sus compañías de la Guardia Nacional, se pronunciaron en contra del jefe político de Tlaxcala por sus lazos con Puebla, lo que seguro le dificultó su labor. Sin embargo, cuando Veracruz fue ocupado por los estadounidenses, estos ayuntamientos cancelaron el pronunciamiento y colaboraron para la defensa del país. Como vimos al principio, según el historiador José Bravo Ugarte, solo 7 de los 19 estados aportaron soldados y recursos para la defensa de México. Pues bien, el gobierno solicitó a Tlaxcala 800 hombres para el ejército. Sin embargo, parece ser que el jefe político solo logró el reclutamiento de 125. El entonces comandante militar de Tlaxcala, Manuel de la Portilla, señaló que los pueblos indígenas del sur de Tlaxcala se negaron a servir como soldados y en trabajos de zapa. ¿Por qué hubo tan poco apoyo, tanto en los estados como en Tlaxcala, para la defensa de México? Hay 2 razones principales. 1. Ausencia de identidad mexicana y 2. Terror a la leva. Hablemos del primero. ¿Un soldado en cada hijo te dio? Debemos entender que cuando la Nueva España se independizó y se creó un país al que se le nombró Estados Unidos Mexicanos, no existía entre la población en general un sentimiento de amor a la patria. Muchas ciudades y pueblos lejanos de la capital tenían sus propios problemas e intereses y deseaban una amplia autonomía respecto de la Ciudad de México para ocuparse de sus propios asuntos. Sin embargo, la Constitución centralista de 1836 hacía exactamente lo contrario.
sujetaba el interior del país a la dirección de la Ciudad de México. Esa fue una de las razones, o excusas, por la que los colonos anglosajones de Texas se separaron de México, además que provocó movimientos separatistas en Yucatán, Zacatecas, Nuevo León y Tabasco. Por otro lado, en aquella época no existía un ejército regular y profesional, sino que cada estado asumía el control de su territorio con fuerzas armadas propias que dependían de las autoridades locales. Por eso, cuando comenzó la invasión, muchos estados reservaron a sus propios ejércitos en espera de ser atacados por los estadounidenses. Incluso Puebla negoció la ocupación de la ciudad y el cabildo le hizo una petición de clemencia a los estadounidenses a fin de que no se le hiciera responsable, es decir, al cabildo de Puebla, por los daños que causaran al ejército estadounidense las guerrillas de mexicanos. Aunque no podemos reducirlo en algo tan simple, para resumir, podríamos decir que a los mexicanos del interior no les gustaba ser gobernados a la distancia desde la Ciudad de México, pues esto hacía que el sistema fuera ineficaz y poco práctico para la realidad en que vivían. Estas diferencias entre los estados y la capital nos hablan de que, aunque en la teoría existía un país llamado México, en la realidad no había unidad ni siquiera un sentido de pertenencia nacional. El reclutamiento forzado. Las guerras civiles en México fueron el pan de cada día durante el siglo XIX. Los caudillos militares no tuvieron escrúpulos a la hora de formar sus contingentes de hombres, los cuales en su mayoría estaban allí básicamente secuestrados. Una fuente de 1840 señala: hoy a las 11:30 salió para Veracruz, de Santo Domingo, una cuerda de 150 hombres tomados de leva y ya vestidos de soldado, la cual se regresó al mismo convento a poco del haber salido. Fue innumerable el concurso de gentes que se presentó a verla salir y todos murmuraban de esta disposición del gobierno. Las condiciones de vida en el ejército eran terribles desde el mismísimo reclutamiento. Una descripción de 1838 nos dice que los los reclutados, estaban metidos de improviso entre esbirros, son conducidos a recibir ante autoridades políticas la sentencia de muerte, disfrazada bajo el nombre de consignación de la Marina, consignación a las armas, y todo sin mediación de un juez, sin su menor audiencia, en un acto clandestino insolente, sin tiempo de defensa, sin audiencia de derechos, sin admisión de excepciones y sin justificación de causas. Estos hombres o reclutas eran en realidad jefes de familia. Si la leva se realizaba en las ciudades, esta recaía siempre sobre el artesano, el trabajador, los mozos domésticos y los hombres que salen en busca de trabajo. Si la leva se hacía en el campo, se incorporaba a la raza indígena, el pastor, el jornalero o el arriero. Para 1844 se decía que los ciudadanos que hoy por desgracia se destinan a servir a las armas están amarrados, metidos en una cárcel, paseados como facinerosos y luego sentenciados a servir con hambre y desnudez por toda la vida, porque en México nunca se encuentra un soldado ajustado ni cumplido. En tales condiciones no es de extrañar que no hubiera voluntarios para servir en el ejército, menos para que alguien estuviera dispuesto a dar la vida por una patria de la que no se sentía parte y que nunca se había preocupado por las necesidades de él o de su familia. Así, en medio de un país convulso e invadido por una potencia extranjera, los gobernadores estatales se preocuparon por defender su propio estado, antes que al país, si es que existía alguno. Los caciques de los pueblos estaban más preocupados por mantener su propio poder y a su fuerza de trabajo, y los hombres comunes hacían todo lo posible por evadir la leva, para poder cuidar de su propia familia. En este contexto de crisis nacional, no es exagerado decir que fue un verdadero logro que Tlaxcala lograra reunir un simbólico contingente de 125 hombres, como veíamos al principio, mismos que hicieron frente a los estadounidenses. ¿Eran muy pocos? Pues sí, lo eran, desde luego. Pero hubo estados que no enviaron ni un solo hombre.
Como ves, esa frase del himno nacional que se escribió poco después de la guerra contra Estados Unidos de "un soldado en cada hijo te dio", en realidad era la propaganda nacionalista de la época, una época en la que en la vida real nadie quería defender un país llamado México. Bueno, en realidad sí había quienes. Veamos un ejemplo. Pero antes, déjame contarte que Tamarindo Pulpi son dulces artesanales a base de pulpa de tamarindo. En México los conocemos como tarugos y los Tamarindo Pulpi vienen en una gran variedad de sabores como mango, fresa, sandía, tajín o chipotle. Y, además, han creado una línea de tamarindo con licores como mezcal, tequila, whisky o michelada. Recuerda, estos llevan licor 100% real. Hacen envíos por paquetería a todo México y con el código TLX 2024 recibirás un 15% de descuento en tu primer pedido. Te dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Gracias a Tamarindo Pulpi por hacer posible este video. Felipe Santiago Xicoténcatl. No todos los soldados que se unieron al ejército lo hicieron a través de la leva. Había quienes enlistaban por voluntad propia buscando hacer carrera militar. Fue el caso de Felipe Tetlalmatzi Saldaña, un coronel tlaxcalteca originario de San Bernardino Contla, aunque a él le gustaba ser llamado Felipe Santiago Xicoténcatl, pues además se consideraba a sí mismo un indio de sangre pura. En 1822 se unió a la Guardia Nacional de Tlaxcala y en 1829 fue ascendido a teniente por el presidente Vicente Guerrero. Luego, en 1832, fue ascendido a capitán por Antonio López de Santa Anna. Participó en las múltiples guerras civiles, golpes de Estado e insurrecciones del México recién independizado. Incluso participó en la Guerra de Castas de Yucatán en 1843. Durante la intervención estadounidense participó en la Batalla de la Angostura y posteriormente se le dio el mando del Batallón de San Blas y luchó en la Batalla de Cerro Gordo. Su última misión fue la de defender el castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Su batallón, de apenas unos 400 hombres, con bayoneta, era superado 10-1 por el enemigo. Aún así, enfrentaron a los estadounidenses con valor. Casi todo su batallón murió en esta batalla, incluido él mismo. Hay una leyenda que dice que al ver morir al abanderado de su batallón, Felipe corrió para recoger la bandera y alentar a sus hombres a seguir luchando hasta que fue alcanzado por las balas del enemigo y murió enarbolando la bandera. Sea esto cierto o no, por su heroísmo fue ascendido post-mortem al grado de teniente coronel el 14 de noviembre de 1853. Sus restos hoy reposan en el Monumento a los Niños Héroes del Bosque de Chapultepec. La Batalla de Huamantla. Para octubre de 1847, Ciudad de México ya estaba en manos de los estadounidenses y su bandera ya ondeaba en Palacio Nacional. Santa Anna había trasladado sus tropas hacia Puebla para asediarla e intentar cortar las líneas de suministro enemigas. Por su parte, el general Joseph Lane envió refuerzos para defender Puebla. En las afueras de Huamantla había unos 2,000 lanceros mexicanos que se encontraban de paso para ir a Puebla. Al enterarse Joseph Lane de que en Huamantla habían quedado unas piezas de artillería sin una gran custodia, envió a los guerrilleros del grupo Rangers de Texas para capturarlas. Los lanceros mexicanos les hicieron frente y lograron dividir el contingente. Una parte huyó de regreso con Lane y la otra entró a la ciudad de Huamantla, donde ya los estaba esperando una emboscada de pobladores armados con lo que tenían a la mano. El comandante de los Rangers de Texas, Samuel Hamilton Walker, murió en esta emboscada y los demás Rangers trataron de refugiarse en la iglesia. Sin embargo, Joseph Lane ya estaba en camino con refuerzos y, en un contraataque, logró hacer huir a las fuerzas de Santa Anna, que abandonaron la ciudad a su suerte. En represalia por la muerte de Walker, los estadounidenses saquearon Huamantla. Por esta batalla, Huamantla es considerada una ciudad heroica y esta batalla fue la última de la guerra contra Estados Unidos. Poco después, México se rindió. Después de la guerra. Cuando acabó la guerra y se retiraron las tropas estadounidenses en 1848,
los tlaxcaltecas expulsaron de su territorio al jefe político Luis Espino. Recuerda que se le acusaba de tener lazos con los anexionistas de Puebla. Su sucesor, Ignacio Ramírez el Nigromante, igualmente fue echado de Tlaxcala por los ayuntamientos de Tlaxcala, Xiautempan y Apetatitlán, porque la verdadera comisión del Nigromante se redujo a formar una estadística defectuosa que publicó en el periódico El Siglo XIX y que pudiera justificar la conducta del ministro de Relaciones que trataba de destruir el territorio y agregarlo a Puebla, en la primera reforma que pudiera lograr. Y los tlaxcaltecas tenían razón. En medio de la guerra contra Estados Unidos, se restableció la Constitución de 1824 de carácter federal, en la cual Tlaxcala era un territorio que, aunque administrado desde la Ciudad de México, estaba separado de Puebla y del Estado de México. Por otro lado, como vimos al principio, la ciudad de Puebla negoció su rendición con los estadounidenses y, aunque a regañadientes, tuvieron que brindarle suministros y recursos, por lo que sus arcas públicas, después de la guerra, estaban deterioradas y vieron en la anexión de Tlaxcala una fuente adicional de recursos para el erario. Así, en 1849 iniciaron ante el Congreso una iniciativa para la anexión de Tlaxcala a Puebla. Pero ese es tema para otro video. Como hemos podido ver, Tlaxcala tuvo que hacer frente a la intervención estadounidense con lo que pudo, y al mismo tiempo luchar por mantener su autonomía. ¿Conocías estos detalles? Déjame tus impresiones en los comentarios. Soy Iván Corona, nos vemos en el siguiente video.